Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Yaima, estudiante del noveno semestre de la Universidad del Quindío, del programa Ciencias de la Información, la Documentación, Bibliotecología y Archivística. A continuación, desarrollaré el tema Descripción de archivos, norma ISAAR CPF. Definición de la norma ISAAR CPF. Norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos a instituciones, personas y familias. La norma ISAAR CPF sirve como guía para elaborar registros de autoridad y proporciona las reglas generales para el establecimiento de encabezamientos archivísticos autorizados que describen las entidades, personas o familias que aparecen como productores en las descripciones archivísticas. Los encabezamientos elaborados a partir de estas reglas sirven para normalizar la forma de los nombres de los productores de archivos, a la vez que para describir todos los atributos que son necesarios para comprender al productor y al contexto de cada conjunto documental. Un encabezamiento autorizado archivístico elaborado según esta norma puede servir para controlar la forma del nombre y la identidad de cualquier entidad, persona o familia mencionada en cualquiera de los puntos de acceso de una unidad de descripción. La edición 2003 proporciona recursos adicionales de descripción archivísticos para el registro de elementos relacionados con el contexto en que la documentación se produjo. Alcance, finalidad y objetivos de la norma ISAAR CPF. Esta norma sirve de guía para elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionan descripciones de entidades, instituciones, personas y familias asociadas a la producción y a la gestión de archivos. Los registros de autoridad de archivos se pueden utilizar para describir una institución, persona o familia como unidades dentro de un sistema de descripción archivística. Controlar la creación y utilización de los puntos de acceso en la descripción archivística. Documentar las relaciones entre diferentes productores de documentos y entre estas entidades y los documentos creados por ellas y otros recursos que le conciernen. La descripción de los productores de los documentos de archivos es una de las actividades esenciales de los archiveros, tanto si las descripciones se desarrollan en entornos manuales como automatizados. Este proceso requiere una extensa documentación y una actualización continua del contexto de producción y uso de los documentos, especialmente de su procedencia. El objetivo de esta norma es sentar las reglas generales para la normalización de las descripciones archivísticas relativas a los productores de documentos de archivo y al contexto de su producción, de forma que permitan el acceso a los archivos y sus documentos basado en una descripción de su contexto de producción que está relacionada con las descripciones de los propios documentos, con frecuencia diversos y físicamente dispersos. La comprensión por parte de los usuarios del contexto que subyace en la producción y la utilización de los documentos de archivo que les permita interpretar mejor su significado y trascendencia. La identificación precisa de los productores de documentos, incorporando la descripción de las relaciones entre diferentes entidades, especialmente información relativa al cambio administrativo en las instituciones o al cambio de circunstancias personales en individuos y familias, y el intercambio de estas descripciones entre instituciones, sistemas o redes. ¿Listo? Estructura de la norma ISAAR CPF. La presente norma agrupa elementos de información que contienen cada uno.
A. El nombre del elemento de descripción. B. Una definición del objetivo del elemento de descripción. C. Una definición de la regla o reglas aplicables a cada elemento. D. En la medida de lo posible, ejemplos que ilustren la aplicación de la regla o reglas. Áreas y elementos a incluir en una descripción bajo la norma ISAR CPF. Áreas. Área de identificación. Área de descripción. Área de relaciones. Área de control. Los elementos de un registro de autoridad son: primero, fechas de existencia; 2, historia; 3, lugares; 4, estatuto jurídico; 5, funciones, ocupaciones y actividades; 6, atribuciones, fuentes legales; 7, estructuras internas y genealogía; 8, contexto general. A continuación presento un ejemplo de descripción archivística según la norma ISAR CPF.